jóvenes, les saluda señora María Fernanda. Deseo que se encuentren muy bien juntamente con su familia. El día de hoy estaré impartiendo la segunda clase y es sobre los tipos de párrafos. Puede apoyarse en su libro de texto y yo también le estaré explicando algunos aspectos que no se encuentran en el libro. Preste atención, pues ahora iniciamos. Como les comentaba, el tema central son los tipos de párrafos. Pero antes de que sepamos sobre su clasificación, es importante saber qué es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea sobre algún tema. Es decir, que todas las oraciones de un mismo párrafo deben estar relacionadas a un mismo tema. Las características de un párrafo son las siguientes. Número 1. Siempre inicia con mayúscula. Número 2. Las oraciones estarán separadas por algunos signos de puntuación. Por ejemplo, la coma, punto y punto seguido. Número 3. Al final de un párrafo se coloca punto y aparte. Y si es el último párrafo de todo el texto, se coloca. A continuación les muestro un ejemplo gráfico sobre cómo encontramos los párrafos en un texto. Veamos. Este texto está conformado por dos párrafos. El párrafo número 1 tiene la primera característica y es que aparece un espacio en blanco antes de iniciar el párrafo. Este espacio en blanco comúnmente se conoce con el nombre de sangría, pero mucho ojo, jóvenes. La sangría únicamente se utiliza en textos científicos o académicos. Por ejemplo, los párrafos que ustedes escriben en su cuaderno no tienen ningún tipo de sangría y también se acepta. Este tipo de párrafo recibe el nombre de párrafo moderno. Ahora bien, sigamos con el ejemplo. Este párrafo tiene un signo de puntuación dentro de sus oraciones y es el punto seguido. Y al finalizar el párrafo, punto y aparte. Pero tenemos otro párrafo. Entonces vea que el siguiente párrafo inicia con una sangría. También tiene un signo de puntuación y cuando termina este párrafo, como es el último párrafo de todo el texto, entonces se coloca punto final. Muy bien. Ahora, es tiempo de conocer cuáles son los tipos de párrafos. En su libro ustedes tienen 4 tipos de párrafos. Nosotros vamos a estudiar 6 tipos de párrafos. Vamos a iniciar con el primero, los párrafos introductorios. Relacionemos la palabra introductorio. Fácilmente la relacionamos con la palabra introducción. Y ahora, ¿qué es un párrafo introductorio entonces? Se utiliza para presentar información básica de un tema. ¿Y cuál es esa información básica? Como por ejemplo, un pequeño resumen del tema que se va a tratar más adelante en todo el texto. Y también algunos puntos que se van a abordar durante el texto que vayamos a presentar. Siguiente característica. Se encuentran siempre al inicio de un libro, un capítulo o un artículo, en donde podemos encontrar los párrafos introductorios. Los podemos encontrar en un texto científico. Recordemos todos que un texto científico es aquel que aborda teorías con un lenguaje técnico especializado y es el resultado. Veamos el ejemplo. Principales beneficios de las técnicas de relajación. Fue un estudio que se realizó. Yo aquí les resalto en negrita el párrafo introductorio. Pueden leerlo detenidamente en casa. También podemos encontrar párrafos introductorios en un texto con anécdotas. ¿Sí? Puede ser un ensayo, por ejemplo. Veamos el calentamiento global. Ahora, también aquí les resalto en negrita eh, el párrafo introductorio, en donde la persona que va a hablar sobre el calentamiento global, antes de empezar a hablar sobre este tema, relata una anécdota, ¿sí? Algo que le sucedió en su vida. Primer párrafo. Puede leerlo detenidamente en casa. También pueden ser textos como las noticias. Veamos un ejemplo. En la Cámara de Diputados avalan las reformas a Ley Federal del Trabajo.
Ahora, yo le resalto en negrita el párrafo introductorio, porque únicamente pautas de qué se va a tratar esa noticia, más no son los detalles específicos de la noticia. Puede leer el ejemplo en casa. Bien, ya sabemos entonces qué son los párrafos introductorios. Vamos a ver el siguiente tipo de párrafo. Los párrafos de transición o transitivos. ¿Qué significa transición? Transición quiere decir cambio. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para dar un cambio en el tema dentro del mismo texto. Si ustedes se dan cuenta, todos los textos que han leído en un libro o en un trabajo de investigación posee diferentes párrafos. Todos los párrafos son transitivos, es decir, todos los párrafos hablan de algo distinto, pero siempre sobre un mismo tema. También algo que debemos de tomar en cuenta es que algunas palabras que se pueden utilizar son, por ejemplo, en consecuencia, por lo tanto, a pesar de lo anterior, además, por último, a continuación. ¿Y en dónde podemos encontrar párrafos transitivos? En todos. Veamos un ejemplo. Este ejemplo habla sobre la manzanilla y en el primer párrafo nos dan, por ejemplo, una reseña de para qué puede servir la manzanilla, cuáles son los beneficios o las propiedades. Sin embargo, el siguiente párrafo nos va a detallar cuáles son los beneficios de manera más específica. Si se dan cuenta, el primer párrafo hablaba de manera muy general, pero el segundo párrafo empieza a hablar precisamente de los beneficios. Puede leerlo detenidamente en casa. Vamos con el siguiente tipo de párrafo. Son los párrafos conceptuales. ¿Qué significa la palabra concepto? Recuerde que la palabra concepto quiere decir nombre de un objeto, de un lugar o de alguna cosa, ¿sí? Ahora, ¿para qué se utilizan los párrafos conceptuales? Se utilizan para definir un término que se usará en el texto. ¿En dónde encontramos generalmente los párrafos conceptuales? Un ejemplo muy, pero muy fácil son los diccionarios. Los diccionarios nos brindan los conceptos, es decir, las palabras, pero también nos dan la definición. Ese es un párrafo conceptual. Veamos, también encontramos párrafos conceptuales en textos científicos o académicos. Veamos un ejemplo. Este ejemplo habla sobre la selección inconsciente y es extraído de El origen de las especies de Charles Darwin. Veamos que es una teoría. Ahora, yo les he señalado aquí en negrita prácticamente la definición de un concepto. Veamos lo que dice. Pero para nuestro objeto es más importante una forma de selección que puede llamarse inconsciente. Y nos empiezan a definir qué significa selección inconsciente dentro de un texto científico. Puede leerlo detenidamente en casa. Vamos con el siguiente tipo de párrafo. Los párrafos descriptivos. ¿Qué significa describir? Describir significa guiar una situación, un fenómeno o expresar cómo es un objeto o una persona, ¿sí? Mientras yo más detalles dé sobre algo, más claro voy a ser. ¿Para qué se utilizan los párrafos descriptivos? Se utilizan para describir una situación, una persona, un objeto o un fenómeno. Recordemos esto, jóvenes. Mientras yo dé más detalles sobre algo, voy a ser muy claro. Ahora, no todos los textos tienen este tipo de párrafo. ¿En dónde podríamos encontrar párrafos descriptivos? En los textos narrativos, por ejemplo, en cuentos, historias, leyendas.
Y veamos un ejemplo. Esta es una historia. El frondoso roble se levanta erguido y orgulloso en medio del parque. ¿De quién estamos hablando? De un roble, ¿sí? Pero nos están diciendo que es frondoso, que se levanta erguido, orgulloso, en donde está en medio del parque. Mientras yo más detalles dé, le doy la oportunidad a la persona de que se imagine claramente lo que está sucediendo, por ejemplo, en una historia o en un cuento. Entonces, ese es el objetivo de un párrafo descriptivo. Decir prácticamente detalladamente todo lo que sepamos sobre un objeto, sobre una situación o sobre lo que estemos hablando. Puede leerlo detenidamente en casa. Vamos ahora con los párrafos argumentativos. Antes de que empecemos con los párrafos argumentativos, dejemos claro que es un argumento. Un argumento es un razonamiento que demuestra, que rechaza o justifica algo. Eso quiere decir que debo fundamentar muy bien esa idea. ¿Para qué se utilizan los párrafos argumentativos? Para presentar argumentos o explicaciones bien fundamentadas y respaldar una idea que presentemos. ¿En dónde podríamos encontrar los párrafos argumentativos? En los ensayos académicos, por ejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a hablar sobre la cocina. Ahora, noten que yo resalté en negrita todos los argumentos. Por ejemplo, cocinar es un arte. ¿Pero por qué cocinar es un arte? Alguien de ustedes podría decir, no, no lo es. Pero para la persona que lo escribió, sí. Y nos dice, se trata de entender cómo se mezclan los sabores y los sabores resultantes de estas mezclas, cómo influyen las cantidades y los tiempos de cocción. Y veamos, nos da otro argumento más, porque de lo contrario, equivaldría a calcar un cuadro de Renoir y afirmar que se es un artista. Puede leer detenidamente el texto para que lo pueda comprender mejor. También podemos encontrar párrafos argumentativos en los textos periodísticos, por ejemplo, en artículos de opinión, revistas o diarios. Recordemos que una persona que publica un artículo en un periódico debe tener fundamento, es decir, puede utilizar datos estadísticos o de una teoría científica. También podemos encontrar los párrafos argumentativos en los textos científicos. Por ejemplo, un texto científico sobre la enfermedad de la diabetes. La información que se presente estará basada o fundamentada en estudios que se hayan realizado en un laboratorio o con personas, ¿sí? Por ejemplo, la información que tenemos ahora sobre la diabetes, si buscamos en una fuente confiable, nos daremos cuenta que es el resultado de algunos estudios que se han hecho. Es decir, esos razonamientos no vienen de la nada o no se inventaron, sino que tienen un fundamento. Y, por último, los párrafos concluyentes. La misma palabra lo dice. Es la conclusión de todo un texto. Y veamos, ¿para qué sirven? Sirven para cerrar un tema, presentan afirmaciones que se extraen de la información del tema, se pueden emplear expresiones como en conclusión, en resumen, en síntesis, para finalizar, y estos párrafos siempre se escriben al final del texto. ¿En dónde podemos encontrar párrafos concluyentes? En todos los textos. Veamos un ejemplo. Sobre el uso excesivo de las redes sociales. Esto me indica que habían párrafos anteriores. Y veamos el último párrafo. Finalizando. Y nos dicen prácticamente la conclusión del tema. Puede leerlo detenidamente en casa. Y como hemos visto, estos son los párrafos que existen. Cualquier duda que tenga, puede también consultar otras fuentes bibliográficas o bien puede enviarme sus dudas. Muchas gracias por su atención, chicos.